Apocalipsis capítulo 6. Los sellos del libro. Este es uno de los grandes misterios del Apocalipsis, donde se esconden las claves para conocer el futuro, lo oculto que será revelado. ¿Se puede conocer el futuro? ¿Lo que va a ocurrir? En palabras de Juan, parece que sí. También lo expresa 1 Corintios 2:10 y Hechos 2:17. El Espíritu nos desvelará la verdad y lo que está por ocurrir. Juan 16:13. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Para entender este capítulo por completo, es necesario conocer cómo funcionan los ciclos de los sellos. Generalmente, se espera que llegado un tiempo, que siempre se anuncia como inminente y nunca llega, que en ese tiempo sucederán una serie de cataclismos, derramamiento de cálices, toques de trompetas continuamente y ruptura de sellos, dando lugar a un apocalipsis global y fin de la historia. Considerando estas claves seriamente, revisando los libros de historia y la historia de los sellos, podemos ver que muchas cosas encajan de una manera preocupante y podremos hacernos un mapa temporal sobre lo que pasó en el pasado, saber exactamente en qué momento del Apocalipsis estamos y una idea aproximada de los eventos futuros y de cuándo acabará todo, cuando no habrá más tiempo para este ciclo. Si te digo que quedan 1475 años para el final, me dirás, ¡bah! Entonces, ¿para qué preocuparse? A mí no me pilla, y muchos dirán que eso es falso, porque las Escrituras dicen que nadie sabe la hora ni el momento, pero si te digo que cada uno tiene su propio apocalipsis cuando muere, independientemente del último ciclo final, que en ese apocalipsis particular es cuando llega el ladrón por la noche, cuando menos lo esperas, y que independientemente del tiempo que le quede al mundo, el tuyo ya se ha acabado, da igual que quedaran 4000 años que 20, cada uno tiene un propósito en la vida y es el de ser santo, el de llegar a una conexión con Dios, a una resurrección interior y muerte de lo antiguo, volviendo a nacer en una nueva criatura en plena conexión y con todo tu ser rendido, todos tus nervios, tus actos, tu voluntad al único y verdadero. Te voy a desvelar varias cosas importantes y únicas que van a ocasionar rechazo y ataque. Es un proceso que hay que superar. Una de estas cosas es que el infinito no existe. Si el infinito no existe como lo creemos, lo que existe es una sucesión infinita de ciclos. Parece eterno igualmente, pero hay una gran diferencia. No es un infinito continuo, sino ciclos que empiezan y terminan infinitamente. Esto podría explicar los dinosaurios de otros ciclos que ya terminaron o restos de otras civilizaciones del pasado. Ya en nuestro propio ciclo hubo un reinicio con el arca de Noé. Y para los habitantes de Sodoma y Gomorra, también hubo otro, para los que lo sufrieron, su propio apocalipsis. Y sí, como habrás podido sospechar, el apocalipsis ya empezó, amigo. No hace falta que esperes más. Empezó con la aparición de Cristo. Eclesiastés nos desvela parte de este misterio. Nada hay nuevo, lo que puede parecer nuevo, ya pasó antes. Eclesiastés 1:10. Hay algo de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. También nos advierte, las huellas de la historia no le van a explicar a generaciones futuras cómo realmente vivimos. Al igual que nosotros tampoco sabemos qué pasó a las antecesoras. También nos dice, no sabemos qué les pasó a los antiguos, ni los futuros sabrán qué nos pase a nosotros realmente. Eclesiastés 1:11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. No habrá memoria de ello en los que serán después. Y Eclesiastés 1:9 nos confirma que todo se repite en ciclos. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será.
¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y no hay nada nuevo debajo del sol, visto que no existe el infinito, y lo que suceden son ciclos. El problema es determinar cuánto duran y dónde estamos. El Apocalipsis y otros textos proféticos, como los libros de Enoc, y las menciones a los 42 meses y los 1260 días de Daniel, nos ofrecen un marco temporal para este ciclo. Estos son 3 años y medio, que simbolizarían 300-500 años. Al correlacionar estos datos, podemos ubicar nuestra posición de manera sólida en la Matrix histórica. Los sellos no son el final del mundo, sino el desenlace de un ciclo. Al estudiarlos, nos liberamos de la ceguera y la desesperanza y comenzamos a entender que la victoria en esta guerra no será a través de la fuerza física, sino con el despertar de la conciencia. Estos ciclos no son eternos. El profeta Enoc nos habla de 10 semanas que resumen la historia. Si cada una de las 10 semanas de Enoc representa 1000 años, el ciclo completo dura 10.000 años. Este es el tiempo en que el ángel de la cizaña está encadenado, operando dentro de un ciclo que tiene un final. Es el tiempo que las estrellas caídas estarán encadenadas hasta el gran juicio y lanzadas al fuego eterno. Con este marco temporal, el mensaje a Adán de que no sería restaurado hasta que pasaran 5.5 días, 5.500 años, adquiere un significado profundo. Esa marca de 5.500 años, si la aplicamos al ciclo, nos lleva directamente al momento de la llegada de Cristo. Es el punto de inflexión, el fin de una era y el inicio de la siguiente fase del mapa. Estos últimos 3.500 años, donde los profetas permanecen muertos en la plaza, los podemos ver en Apocalipsis 11 en forma de 1260 días, 3 días y medio y 42 meses. Apocalipsis 11, 2, 4. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Versículo 4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Es el periodo desde la muerte de Jesús en la cruz hasta su venida, en la que los 2 testigos se levantaran causando pavor a todos. Apocalipsis 11:11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Estos 3.500 años son la clave del Apocalipsis, lo que sucederá después de la venida de Cristo y su muerte en la cruz, hasta la segunda venida, al final de los tiempos. Muchos dirán, eso es mentira. Cristo dijo que el día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre, ni los ángeles lo saben. También dijo que vendría como un ladrón en la noche. El día y la hora final, efectivamente nadie sabe. En aquel día, de seguro sucederá cuando menos lo esperen, pero además del Apocalipsis final, que el significado es revelación, no final de los tiempos como se suele entender. Cada uno tendrá su propio Apocalipsis cuando muera, y ese día también sucederá como ladrón en la noche, cuando menos se espera, y tampoco nadie sabe el día y la hora en que va a morir, aunque en los escritos hay alguna pista de esto y no es el caso ahora. Pues bien, si cogemos estos 3.500 años y lo dividimos entre 7 sellos, nos da una cuenta redonda, 500 años. La mayoría está continuamente esperando el fin de los tiempos, interpretando señales en todas partes. La mayoría asume que llegado el momento, empezarán cataclismos a todos los niveles y empezarán a romperse sellos uno tras otro y empezarán a sonar trompetas una tras otra y derramamiento de cálices a demanda en un tiempo determinado donde todo colapsara. Será así en un futuro, así lo determina el 7 ciclo, pero hasta llegar allí se van sucediendo ciclos que nos descubren cada uno de los sellos.
Cada ciclo de 500 años comienza con la apertura de un sello que anuncia la entrada del ciclo durante todo el periodo. De ese ciclo suena la trompeta, sufriendo los efectos sobre la tierra, y al final de ese ciclo, como telón de cierre, se derrama un cáliz, dando finalizado el ciclo y comenzando el siguiente por la ruptura del sello pertinente. Esto es una de las mayores revelaciones y claves del Apocalipsis. Con este mapa cronológico podemos ver cómo afectaron los diferentes sellos y trompetas en el pasado, buscando en la historia, y nos permite crear un mapa aproximado de los eventos en un futuro próximo, o los eventos que rigen el ciclo en el que vivimos. Con esta ineludible introducción básica, podemos ver algunos de los elementos del capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. 1. El engaño del primer sello, período de tiempo del año 0 al año 500 de nuestra era. El engaño del primer papa, el jinete con el arco y la corona, que sale venciendo y para vencer, no representa a Cristo, sino a un adversario que se disfraza de bien y luz. Este caballo simboliza el engaño inicial, el establecimiento de un paradigma ideológico que parece victorioso, pero que en realidad prepara el terreno para la esclavitud. Es un principado que establece la ideología de una época, y su victoria es el engaño de que la realidad externa es la única verdad. Con la llegada de Cristo, el engaño se disfraza de religión y dogma. Un sistema que parece victorioso se establece y comienza a alejar a la humanidad de la verdad interior, creando una dependencia externa. En este periodo, el cristianismo primitivo se institucionalizó. Aunque su mensaje original era de paz, su posterior transformación en una religión organizada sembró las semillas del dogma y la división, el engaño disfrazado de bien. Su arma es un arco, no una espada. Esto sugiere que su victoria no es por medio de un combate directo, sino a través de un engaño sutil, una guerra a distancia que se libra con ideologías y promesas falsas. Son las flechas del enemigo que habla Pablo. Este jinete simboliza la aparición de un paradigma que se disfraza de bien y luz para preparar el terreno para la esclavitud. Apocalipsis 6, 3, 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. 2. El conflicto del segundo sello, del año 500 al año 1000 de nuestra era. La lucha de poderes. Este es el resultado del primer engaño. Una vez que un paradigma falso se establece, se manifiesta en el mundo externo como conflicto, división y guerra. Simboliza la acción de las potestades que institucionalizan el engaño a través de la burocracia y los sistemas de poder. Esta etapa es la de la cizaña, que defiende el sistema global y fomenta el conflicto. La semilla del engaño florece en conflictos. La fe se fragmenta y la humanidad se enzarza en guerras. El caballo bermejo, rojo, simboliza la sangre, la pasión desbordada y la guerra. Representa la manifestación externa del engaño espiritual que se instauró con el caballo blanco. Quitar la paz de la tierra. El jinete de este caballo tiene el poder de quitar la paz. Esta paz no es solo la ausencia de guerra, sino la paz interior que se pierde cuando la conciencia se fragmenta. La fe se divide en dogmas y religiones, y la humanidad se enzarza en conflictos por causa de sus creencias. La gran espada. La espada es la herramienta de la división.
simboliza el poder del dogma y las ideologías para separar a las personas y hacer que se matasen unos a otros, no solo en el campo de batalla, sino a través de la intolerancia, el odio y el fanatismo. Así, el segundo sello nos advierte que el engaño del primer sello inevitablemente conduce al conflicto del segundo. Es la purificación del alma a través de la confrontación, un paso necesario en el ciclo de la conciencia. Apocalipsis 6:5-6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. El jinete del caballo negro no es solo un portador de escasez, es un representante de la justicia corrompida. La balanza en su mano no es un instrumento de equidad, sino de opresión. En lo colectivo, en el periodo de 1000 a 1500 a.C., la justicia se volvió una herramienta de control. Las leyes y los sistemas se usaron para oprimir a la mayoría y beneficiar a unos pocos. Las cruzadas y la peste negra diezmaron a la población, mientras el sistema feudal y el poder eclesiástico usaban su autoridad para controlar los recursos. La balanza de este jinete representa una justicia falsa, torcida, que no busca la equidad, sino la esclavitud económica. Esto encaja con el simbolismo de Daniel, donde una bestia, el sistema, tiene una balanza rota. En la conciencia individual, en tu mente, la balanza simboliza la forma en que juzgas tu propio valor. Te mides en términos de lo que tienes, no de quién eres. La balanza se inclina hacia el materialismo, haciendo que te sientas ansioso por la escasez y que tu paz dependa de lo que posees. La justicia de este jinete es el juicio que te condena si no tienes suficiente. Continúa el versículo: y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. 3. La esclavitud del tercer sello representa el control de los recursos y la imposición de sistemas económicos que generan escasez y dependencia. El trigo, hijos de Dios, es valorado en un sistema material que genera carencias, mientras que el aceite y el vino, símbolos del espíritu y la comunión interior, son preservados porque el sistema no puede dañar lo que es puramente interno. Esta es la manipulación de los gobernadores de las tinieblas que influyen en eventos globales como las crisis y las guerras. Las guerras y la inestabilidad de los ciclos anteriores crearon hambrunas y crisis, como la peste negra. El valor de lo humano se redujo a la supervivencia, mientras el poder de la élite se fortalecía. La esclavitud del caballo negro. La conciencia, agotada por el conflicto, se somete a la opresión económica. Las personas se convierten en esclavas del materialismo, y la lucha por sobrevivir sofoca su búsqueda de lo divino. La balanza en su mano no es para juzgar con rectitud, sino para controlar y someter. Sugiere que el sistema, aunque se presente como justo, está manipulando el equilibrio para su propio beneficio. Apocalipsis 6:7-8. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. La muerte y el Hades en la conciencia. Este versículo es el clímax de los sellos, tras el engaño, el conflicto y la esclavitud. El resultado es la muerte espiritual. El jinete muerte representa el vacío, la pérdida de sentido y la desesperanza que surgen cuando la conciencia se aleja de lo divino. El Hades que le sigue no es un lugar bajo tierra, sino el estado de letargo espiritual en el que se encuentran las almas atrapadas en la Matrix. La Reforma Protestante y otros eventos de este ciclo del año 1500
a 2 meros después de Cristo, iniciaron con manifestaciones de esta muerte, la muerte de la autoridad centralizada y la proliferación de dogmas que llevaron a más división y confusión. El Hades, en este contexto, es el sistema de poder que resiste este cambio, la institución que lucha por mantener su control sobre la conciencia, en este caso la Iglesia Católica, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. La muerte espiritual del cuarto sello, el caballo amarillo, se manifestó en las guerras mundiales, que fueron catástrofes de una escala sin precedentes, y en las grandes depresiones económicas que llevaron a la desesperanza a millones. Los eventos catastróficos, por lo tanto, no son un fin en sí mismos, sino los indicadores que nos permiten discernir el estado de la conciencia colectiva en cada ciclo. Cada desastre, cada guerra y cada crisis es una señal de que el engaño ha llegado a un punto de no retorno. El último de los jinetes, la muerte, simboliza el resultado final del engaño y el conflicto, la muerte espiritual, la ceguera y el sometimiento de la conciencia. El jinete, acompañado por el Hades, tiene poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, mortandad y fieras. Este caballo representa a las huestes espirituales de maldad, que operan a nivel personal, inyectando pensamientos de miedo y duda que aniquilan el discernimiento individual. La falta de propósito y la desesperanza se apoderan del mundo. Las ideologías totalitarias y las guerras mundiales son la manifestación de un alma colectiva vacía de espíritu. La nueva Jerusalén interior es una visión espiritual, pero no ignora el mundo físico. La realidad externa y la conciencia interna están interconectadas. Los eventos catastróficos y las crisis que ves en el mundo no son accidentes, son la manifestación física del estado de la conciencia colectiva. Piensa en la mente de la humanidad como un servidor global. Cuando este servidor se llena de pensamientos oscuros, engaño, miedo, división, avaricia, estos pensamientos se materializan en el mundo físico. Las plagas, las guerras y los desastres naturales no son un castigo de Dios, son el reflejo de la maldad que la humanidad ha sembrado. Apocalipsis 6, 9, 11. El quinto sello, el despertar de la conciencia. El quinto sello es un punto de inflexión crucial en la Matrix histórica, y en mi modelo se corresponde con la era actual, a partir del año 2000 hasta el año 2500. A diferencia de los sellos anteriores, no trae un jinete, sino una visión que revela la verdadera naturaleza de la batalla final. La guerra no es con fuerzas externas, sino por la conciencia misma. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Desde una perspectiva alegórica, el altar es el lugar de sacrificio, y las almas son la esencia de la verdad que ha sido sacrificada a lo largo de los ciclos de engaño. La muerte aquí representa también la persecución de la conciencia misma, un silenciamiento de la voz interior que ha sido oprimida por las instituciones y los dogmas. Los mártires son aquellos que, en la historia y en el presente, se han atrevido a buscar la verdad y vivirla, a pesar del rechazo y la censura del sistema. Mártires de la conciencia. La muerte por la palabra de Dios no es física, sino espiritual. Es la persecución que el sistema de la Matrix inflige a aquellos que se atreven a buscar la verdad y vivir por su testimonio, su conexión con la fuente divina. En nuestra era, los mártires son quienes luchan por el discernimiento y la conciencia en un mundo saturado de desinformación, arriesgando su reputación y su comodidad. Continúa el texto. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
Este clamor no es de derrota, sino de un profundo anhelo de justicia y revelación. El clamor de estas almas es el evento central de nuestra era. Es la batalla por la verdad que se libra en el plano de las ideas. Su martirio no es por una fe ciega, sino por su testimonio de discernimiento en un mundo de mentiras. La batalla actual, el discernimiento. Estamos viviendo el fruto de este sello. El sistema de la Matrix utiliza la desinformación y el control mental para mantener a la conciencia en el Hades. El clamor de estas almas es el instinto de la humanidad que lucha por la claridad. El hecho de que estén bajo el altar simboliza que su sacrificio no fue en vano. Su verdad permanece en un lugar sagrado y puro, esperando el momento de la purificación final. El quinto sello no es un preludio de fatalidad, sino la confirmación de que estamos en la fase del despertar. La persecución que vemos hoy no es un signo de derrota, sino una señal de que el engaño ya no puede mantenerse oculto y de que la victoria del trigo está asegurada. Este es el momento en el que nos encontramos, nuestro presente, lo que en realidad importa y lo que ha de venir. Continúa el versículo. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Las vestiduras blancas son el símbolo de la purificación y la victoria. A pesar de haber sido muertos por el sistema del engaño, su esencia, su verdad, permanece inmaculada y victoriosa. El descanso no es un período de inactividad, sino un estado de paz interior. Es la calma que se encuentra al saber que, aunque la batalla siga, la victoria ya está asegurada. Se les dice que descansen, porque han cumplido su misión de ser testigos y han anclado la verdad en la conciencia. Este pasaje es un mensaje de esperanza. Aunque la guerra se libra en la conciencia, aquellos que se mantienen fieles a la verdad no están solos. Su sacrificio y su lucha son reconocidos y su esencia es purificada y vestida de luz. La batalla de la conciencia continúa. A pesar de su victoria, se les pide a estas almas que descansen todavía un poco de tiempo. Esto significa que el apocalipsis interior no es un evento instantáneo, sino un proceso que aún no ha terminado. La guerra espiritual continúa y la victoria final de la conciencia no se manifestará hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí se te revela el verdadero propósito del tiempo de espera. El juicio final sobre el sistema no ocurrirá hasta que un número suficiente de consiervos y hermanos se unan a la causa. Estos son los que en la era actual del quinto sello se atreven a vivir su verdad y, como sus antecesores, son muertos por el sistema, marginados, silenciados y perseguidos por su discernimiento. Refuerza la idea de que la persecución no es un signo de derrota, sino de un despertar en curso. No voy a entrar a desarrollar el sexto sello por no hacer demasiado largo el video, y si llevo razón, aún faltan casi 500 años para que suceda. Me parece más interesante dar una pincelada a lo que realmente nos compete, lo que viene después del sello, la quinta trompeta, que puede sonar en cualquier momento. También puedes revisar mi teoría con los efectos de la cuarta trompeta y la historia de los 500 últimos años. Lo que nos incumbe ahora, después del cuarto ángel, se dice en Apocalipsis 8:13: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay!, de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Sin entrar en desarrollos, ya nos advierte sobre las tres últimas trompetas. Son un lamento por la ignorancia de la humanidad. A los que moran en la tierra. Esta frase no se refiere a la humanidad en general, sino a aquellos cuya conciencia está en la tierra.
es decir, aquellos que están atrapados en el materialismo, el ego y el engaño. Son los que se identifican con la Matrix y sus ilusiones. La siguiente es la nuestra, la quinta. Apocalipsis 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto.